Hoy sí, damos lectura a la palabra del Señor, Romanos capítulo número 11, Romanos 11, versículo número 33. Vamos a darle lectura a estos cortos versículos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Soberanía y gracia. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Soberanía y gracia. Son dos cosas, amados hermanos, de las que una le pertenece a Dios en su totalidad y dos, es algo de lo que nos da. Miren, cuando hablamos de soberanía y gracia, estamos hablando de dos cosas. Una es lo que le pertenece a Dios en su totalidad y la otra es lo que Él nos da. ¿Por qué vamos a hablar de esto, amados hermanos? Porque no hay duda que durante todo el transcurso de nuestra vida espiritual hay cosas, amables hermanos, que no las entendemos de Dios. Mire qué interesante. Hay cosas que no las entendemos de Dios. Muchas de ellas, pudiera decir, no las entendemos de Dios. Y hay tantas interrogantes. Yo recuerdo a un hermano en cierta ocasión que me dice: pastor, cuando yo llegue al cielo, si Dios me da la oportunidad, voy a hacerle tantas preguntas que tengo y ojalá que me dé la oportunidad de poder escuchar las respuestas. Mire qué tremendo, hermano. Y muchos sufrimos de todas estas situaciones porque de alguna manera o de alguna forma tenemos preguntas de las que no hay respuestas y empezamos a buscar por todos lados, empezamos, hermanos, a tratar de descubrir respuestas y no las encontramos. Y a veces las respuestas que vienen a esas interrogantes que podamos tener no son las respuestas que verdaderamente esperamos. Y es porque sencillamente, amados hermanos, hay dos cosas que tal vez no las hemos comprendido en su totalidad. Uno, la soberanía de Dios. Y dos, su gracia. Mire qué interesante. Pero a través de este pasaje de la Biblia que acabamos de leer, hermanos, del capítulo número 11 de Romanos, versículo 33, el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe esta carta a los romanos, de alguna forma trata de enfocar esta parte tan importante de lo que es la soberanía de Dios. Porque no hay duda que porque la iglesia de Roma en ese entonces también había, hermanos, una cierta incertidumbre de muchas cosas que podían estar pasando y de las cuales necesitaban respuestas. Ellos necesitaban entender, hermanos, quién era el verdadero Cristo o el verdadero evangelio del cual el apóstol Pablo había tratado de demostrarles. Ellos venían, hermanos, de entender a un Jesús. Miren lo que le voy a explicar en esta tarde, en esta noche, perdón. Ellos venían de entender a un Jesús o de entender a un evangelio, hermanos, un evangelio de tradiciones, un evangelio de costumbres, un evangelio, hermanos, de religión, un evangelio que estaba enfocado en las múltiples repeticiones, un evangelio de ley y no de gracia. Mire qué interesante. Ellos venían, hermanos, de recibir un evangelio de este tipo y entonces viene el apóstol Pablo y trata de alguna forma de enfocarlos al verdadero evangelio, aquel evangelio que se resume, hermanos, dentro de este panorama en la soberanía de Dios y su gracia y nada más. No es un evangelio, hermanos, donde hay que cumplir, óigame bien,
con ciertos pasos o con ciertas reglas o con ciertas normas que nos van a llevar a alcanzar la gracia de Dios. No, para nada. El apóstol Pablo le dice: mire, acá hay una sola razón que debemos entender, y es cuál es la soberanía de Dios. O sea, de qué trata la soberanía de Dios y cómo es su gracia para con nosotros. Porque todo lo que nos puede suceder en la vida, todo lo que puede estar a nuestro alrededor, todo aquello que no entendemos hoy por hoy, está dentro de algo que se llama soberanía de Dios. Y es ahora, hermanos, quizá el momento en el que podríamos preguntarnos: pastor, pero ¿y entonces qué es eso, pues? ¿Qué es soberanía? ¿Dónde está y cómo Dios es soberano para conmigo y su gracia es aplicada a mi vida? ¿Cómo es posible esta situación? Vamos a definir la palabra soberanía de lo que contextualmente dice el diccionario. Mire, el diccionario dice: la soberanía se refiere al absoluto, oiga esto, total gobierno y control sobre todas las cosas. Eso es soberanía. Es decir que en este caso Dios es absoluto. No hay nadie de quien Dios dependa. Mire, o sea, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que quiera. Qué interesante. Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie para actuar como Él quiera. Mire, hermano, Dios no tiene que presentar un informe de las cosas que Él hace. ¿Por qué? Porque es absoluto. Aparte de eso, tiene total gobierno. Mire, hermano, es decir, que su jurisdicción es aquí como en Marte, en otro planeta, como en Júpiter, como en toda la Vía Láctea, ¿cierto? O sea, no hay manera de decir: no, aquí no gobierna Dios, no, o hasta aquí no alcanza el gobierno de Dios. No hay manera de decir, porque su gobierno es total, y aparte de eso tiene un control sobre todas las cosas. Sabe perfectamente cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Imagínese usted, hermano, ¿cuántos? Un control total, absoluto, hermano. Llama a las estrellas por su nombre. Imagínese usted: fulanita, ¿cómo reconocerlas? ¿Cómo saber? Un control increíble, hermano. Eso es algo sorprendente de Dios. Pero todo esto está dentro de su soberanía. Ahora bien, esto es, según la definición, dice que es un gobierno que solo Dios posee. Es decir, nadie más tiene control absoluto de alguna parte de este mundo o de todo este mundo, sino solo Dios. Sí hay gobernantes, y usted puede decir: bueno, tenemos al presidente de nuestro país, quien está representando el gobierno de este país. Pero si se va para Guatemala, para Honduras, para otro país aledaño, ya no, lo pueden reconocer como el presidente de este, pero no de ese, ¿cierto? Porque pierde control. En cambio, Dios, en su soberanía, no pierde control. Es absoluto en todo. Ahora dice: la soberanía de Dios no es limitada. Es decir, que no tiene una fecha de vencimiento, hermano. La soberanía de Dios no tiene una fecha de caducidad. La soberanía de Dios no tiene una fecha de inicio, una fecha de fabricación o una fecha de elaboración y una fecha de vencimiento. No. Dios nunca fue. Dios nunca será. Dios es. Sí entendimos esa parte, hermano, de lo maravilloso que es Dios. Dios no pudo vivir en el pasado, ni tampoco puede vivir en el presente, en el futuro. Dios es en el presente de todos los tiempos.
Mire qué maravilloso. O sea, eso es algo, eso es ser soberano. Mire, aparte de lo que le acabo de mencionar, la soberanía es un derecho personal de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no le fue dado por nadie. Mire, que nadie se lo otorgó. Que no hubo una ceremonia para decir: a partir de hoy elegimos a Dios como nuestro Dios. No hubo. No hubo una ceremonia donde todos votaron y dijeron: sí, a Él lo queremos como nuestro Dios. No, porque antes de Él no hay nadie. Amén, hermano. No hay nadie. Dios no fue creado. Por eso es que Dios no existe. ¿Sabía eso usted, hermano? Por eso es que Dios no existe. Y entonces vamos a decir: ¿cómo? Sí, hermano, Dios no existe, porque las cosas que existen todas fueron creadas. Así dice la palabra del Señor. Entonces, si Dios, pastor, no, Dios es. Amén. Dios es en el pasado, Dios es en el presente, Dios es en el futuro, y Dios seguirá siendo por los siglos de los siglos. Mire qué maravilloso. Este es el Dios a quien usted y yo alabamos. Ahora bien, ahora que sabemos que es la soberanía, veamos que es la gracia, hermano. Veamos que es la gracia. Mire, la gracia viene de una palabra latina, gratia. Mire qué interesante. ¿Y sabe lo que significa? Significa benevolencia. Significa, hermano, un favor o un beneficio que recibimos sin ningún tipo de merecimiento. O sea, en pocas palabras, es común que nos enseñen a decir que gracia es un don inmerecido, pues, o es un regalo inmerecido, es un favor inmerecido. Eso es la gracia. Y ahora, ¿por qué el apóstol Pablo en este texto que acabamos de leer junta esas dos partes? ¿El qué? La soberanía y la gracia. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, Dios tiene el derecho personal de hacer lo que a Él se le venga en gana, mire, hermano, sin darle cuentas a nadie. Y a Él le complació elegirlo a usted y a mí a través de su gracia, sin que lo merezcamos y sin que alguien esté renegando por eso. ¿Se da cuenta cómo se une la soberanía y la gracia de Dios? Pastor, ¿y por qué eligieron al hermano como líder? ¿Verdad? ¡Qué barbaridad! A él no lo hubieran elegido. Aquí se da eso, ¿no? Si yo tuviera soberanía absoluta, ¿sabe qué le dijera? Hermano, ¿y a usted qué le interesa? ¿Verdad? A usted no le interesa si yo aquí puedo hacer lo que a mí me venga en gana. Y usted no tiene ni por qué preguntarme. Eso es un ejemplo de lo que le podría poner. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Dios? Lo mismo sucede. A Dios nadie le puede reclamar sus acciones. Nadie puede decir: pastor, mire, este hermano va a la iglesia, ¿cómo es posible, pastor? Si ese hombre, mire, pastor, ese hombre está arruinado. ¿Qué le interesa a usted si está o no arruinado? Si en la absoluta soberanía de Dios, a través de su gracia, Él lo ha alcanzado. Él ha tocado su corazón, Él ha tocado su vida. Entonces, ¿qué nos interesa a los demás? Mire qué maravilloso, hermano. Y es ahí donde entra el texto que acabamos de leer. Vámonos al texto, versículo número 33. Y entonces dice: dice el apóstol Pablo, mire, empieza con esa tremenda expresión, con esa tremenda inspiración, y dice: profundidad. Mire, hermano, qué inmenso es las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Allí en sus pantallas, hermanos, vamos a poner también la versión de la nueva versión internacional. Ahí está a un ladito, usted puede leerla, que está quizá con otras palabras un poco más entendibles. Y dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Son profundas, mire.
Son profundas. ¿Sabe por qué son tan profundas? Porque el hombre no las puede entender. Amados hermanos, hay muchas cosas que nosotros no las podemos entender en nuestra vida y nunca las vamos a entender. Muchas de ellas sí, pero la gran parte de ellas no las vamos a entender. Dios va a actuar en nosotros de acuerdo a su soberanía, pero junto a su gracia. Amén. Es decir, que Él va a ser como a Él le plazca en nuestra vida. Y aunque nosotros no lo entendamos, y aunque nosotros no sepamos las profundidades de su pensamiento, tenemos que estar seguros que al final Dios usará de su gracia. Aunque veamos que nuestra vida está torcida, aunque veamos, hermanos, que nuestros caminos se están yendo por otro lado, y uno dice: Dios mío, ¿y qué pasa? Señor, ¿y qué es lo que está pasando? Y no podemos entender por qué. Porque es tan profundo su pensamiento, es tan profundo lo que Él está haciendo. Pero tenemos que estar seguros de algo, y es de su gracia. ¿Cuál es su gracia? Lo que decía el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, algo va a ser, pues. Imagínese usted el caso de José, por ejemplo. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Este jovencito, hermano, fue atacado de diferentes maneras. De alguna forma, pues era el niño consentido de su padre, ¿no? Y eso causó rencilla entre sus hermanos. Y viene José, y cuando lo manda a su padre a buscar a sus hermanos, ¿qué hicieron sus hermanos? En primera instancia, lo meten a una cisterna, a un hoyo, a un calabozo, a un pozo. Lo meten ahí. Manchan sus vestiduras y se las mandan a su padre. Las manchan de sangre con un animal que mataron, y le dicen a su padre que su hijo había sido atacado por un animal. Cuando vienen los mercaderes que iban para Egipto, ven la oportunidad de venderlo. Y cae José en otras manos. Yo me imagino que José se ha de haber preguntado: ¿y dónde está Dios? Se va para Egipto, allá lo compran, hermano. Y empieza una travesía para José tan terrible que cualquiera pudiera decir: ¡qué barbaridad! ¿Por qué no renuncio mejor al evangelio si nunca me salen las cosas bien? Y de repente me viene una, pastor, y cuando menos siento me viene otra, y cuando siento me viene otra. ¿Dónde está Dios? Mire, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Dónde está Dios, pastor? ¿A dónde está? Y ¿sabe qué es lo más triste, pastor? He orado, he ayunado, me he metido con Dios, y en vez de que las cosas me vayan saliendo bien, mal me van saliendo. Y desde que me empecé a meter, pastor, ahora las cosas me están saliendo más mal todavía. Y entonces empezamos a atacar algo que se llama soberanía de Dios. ¿El qué? Los pensamientos profundos de Dios, la ciencia profunda de Dios. Miren, hermano, ¿cuál era el resultado final? La gracia. Amén, hermano. Pues su soberanía nos hizo, hermano, poner como en duda de quién era Dios en nuestra vida. Pero el resultado final es la gracia. ¿Y cuál fue la gracia de José? Que si José no hubiese pasado todo ese proceso, el día que hubo hambre en Canaán, todos se hubieran muerto. Todos se hubieran muerto de hambre. Pero todo el proceso de José lo llevó a ser el segundo después del faraón. Mire qué maravilloso, hermano. Lo llevó a ser el segundo, el gobernador. Y cuando hubo hambre en su pueblo, sale o salta la gracia de Dios. ¿Y qué le dijo faraón? No, hombre, le dice: ve a traer a tu familia y que se vengan, y aquí hay comida y que gocen. Mire la gracia de Dios. Pero al inicio, en su soberanía, las cosas no se entendían bien, ¿verdad? Al inicio no se entendían bien. Y esas son las cosas, amados hermanos, que nos pasan a nosotros. Nos cuesta entender la soberanía de Dios. Creemos más, hermanos, en que nos han hecho mal. Creemos más en que nos levantamos con el pie izquierdo. Creemos más, en que nos han puesto ahí alguna cosa para que todo nos vaya mal.
Y ya no la iglesia ya no es suficiente. Y mire, pastor, ya estoy desesperado y voy a ir a que me lean la mano, los pies, el ombligo, no sé qué tanto le van a leer. Pero está tratando de buscar respuesta porque las cosas le van de mal en peor. Y ya Dios no es suficiente. Los pensamientos de Dios, la riqueza de su sabiduría ya no es suficiente. Ya leemos la Biblia, pastor, ya me la leí 3, 4 veces y no encuentro la razón. Porque mire, hermano, hay razones que no se entienden, no se explican. Hay muchos sucesos en nuestra vida que no se entienden. En cierta ocasión recuerdo que una persona me preguntó: pastor, ¿cómo es posible? Mi hijo de 3 años, una persona inocente, que haya muerto de cáncer, pastor, ¿cómo es posible? Que no tenga nada que ver con esto. Hubiera sido yo, me dijo, yo hubiera estado consciente de esa muerte por mis malas acciones, por mis pecados, por esto. Pero un niño inocente, ¿cómo es posible? Cosas que no se entienden. Cosas que no se entienden. ¿Por qué tuvo que morir fulanito, pastor? Si era una persona buena, que no le hacía mal a nadie. Y tantas personas allá afuera que merecen morir. ¿Cómo sabe usted que merecen morir? Si Dios en su soberano poder, en su absoluto control, puede decidir qué hacer y qué no hacer. Mire qué tremendo es esto. Pero ¿cómo es posible que tengamos a un Dios que permite tanta maldad? Y empiezan, hermano. ¿Sabe cómo es posible? Porque Dios es soberano. Porque Él puede hacer lo que a Él le venga en gana. Y nadie puede decir lo contrario, porque todos sabemos que al final el resultado de Dios es la demostración de su gracia. Mire, en el diluvio, ¿qué hubiesen pensado las personas? Imagínense a Noé con su familia, hermano. Pues bueno, él contento porque al menos él y su familia se salvaron, ¿no? Pero ¿no cree que hubiese sido un buen momento para que Noé dijera: qué bárbaro el Dios que tenemos, cómo ha matado a esta humanidad? No, hombre, un Dios así yo no lo quiero. Hubiera sido salvadoreño Noé, eso hubiera dicho. Mire, pero no, al final salió la gracia de Dios a relucir. Mire, hermano, mire qué tremendo. Aquella escena donde Moisés, mire, es enviado para donde el faraón, por ejemplo. Y qué casualidad que envía Dios a Moisés y le dice: ve, habla con el faraón para que liberte a mi pueblo. Pero él mismo dice que él iba a endurecer el corazón del faraón para que no lo dejara ir. Pues y entonces, ¿en qué estamos, pues? Cualquiera pudiera decir: no, hombre, aquí es que, así como me dicen a mí muchos de los que están acá, pastor, es que a usted no lo entiendo. Usted dice una cosa y de repente dice otra. Mira, digan amén, aquí están, digan amén. Aleluya. ¿Ah? Entonces cualquiera podría decir lo mismo. ¿Cómo es posible que manda a Moisés y él mismo se encarga de que Faraón diga que no? Entonces no estamos en nada. No, nosotros no estamos en nada. Pero Dios en su soberano poder sí sabía lo que estaba haciendo. Sí sabía lo que estaba haciendo. Dios estaba aplicando justicia. ¿Sabía usted eso, hermano? Dios estaba aplicando justicia. ¿Por qué? Porque no tenía argumentos para poder castigar a Faraón. Entonces, endureciendo su corazón, Faraón iba a decir que no, y por esa razón, ¡pam!, sí había un argumento para castigarlo. Es que Dios es maravilloso, pero no lo entendemos. No lo entendemos. ¿Por qué? Porque los procesos que Dios nos hace pasar salen de nuestro alcance, simple y sencillamente porque los pensamientos de Dios son profundos. No los entendemos. Pastor, ¿y entonces qué hago? No entienda la soberanía de Dios, entienda su gracia, hermano. No se enfoque en la soberanía de Dios, entienda por favor la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque el resultado de todo lo que nos pasa en la vida va a ser la gracia. Y Dios va a tener misericordia y algo va a hacer con nosotros. Hasta entonces, mire, tuvimos un caso, recuerdo, donde me dijeron: no, pastor, qué terrible lo que nos ha pasado. Pero más tarde me dijeron: mire, pastor, si no hubiese muerto esta persona de la que le intento decir, fulanito y fulanito y fulanito, no se hubieran acercado a Cristo. Vaya, tuvo que morir alguien.
Y a veces son los procesos que no entendemos. Yo creo que el tiempo no nos va a alcanzar, hermano. Y entonces dice ahí: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice: cuán insondable. Mire, vamos a leerlo en la nueva versión. Dice: qué indescifrables son sus juicios. Es decir, no hay manera de decir no. Lo que pasa es que Dios está haciendo esto porque luego va a hacer esto y luego va a hacer esto para darme este resultado. No se puede, no lo puede adivinar, pues. No puede descifrar lo que Dios está haciendo. Y por más que intente la ciencia, por más que intente el mundo, los científicos, los hombres más dotados de este mundo, descubrir las cosas que Dios intenta hacer, no lo podrán descubrir. Porque allí dice algo: que indescifrables son sus juicios e impenetrables, que dice, sus caminos. Ahora pasemos al siguiente versículo para que vayamos avanzando. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Esa es una pregunta. Miren, allá dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién? Nadie. Es más, hasta Jesús mismo dijo: miren, el Padre, el Hijo y el Espíritu somos uno. Amén. Pero hay cosas que no me corresponden a mí. Hay cosas que solo el Padre las sabe. Una de ellas es cuándo va a venir. Solo Él sabe. Y aunque me lo pregunten y me lo digan, no, lo que yo les puedo dar son pistas. Amén, hermano. Les puedo dar ideas de que cuando ustedes vean este tiempo, que sucede esto, que sucede aquello, es porque ya anda cerca. Pero nadie sabe en absoluto cuál es el día en que Él va a venir. Simple y sencillamente por eso, porque nadie ha conocido ni conocerá la mente del Señor. Allá en la Torre de Babel, ¿se acuerdan esa historia, hermano? El hombre en su ingenuidad, así es la palabra, ¿verdad? En su ingenuidad, tratando de descubrir a Dios, y empiezan a construir una torre. Mira, hermano, la que estaban medio locos. Yo les aseguro, miren cómo es Dios. Yo les aseguro que aunque Dios hubiera dejado que terminaran de construir esa torre lo más alto que pudieran, no hubieran llegado. Nunca hubieran llegado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les hizo un favor. Les evitó trabajo. Les evitó fatiga. ¿Y qué hizo? Les confundió las lenguas. Y empezaron todos, hermanos, enredados a hablar. Imagínense que Dios nos confundiera las lenguas aquí, hermano. Fuera chistoso y yo riéndome de todos. La lucha. Nada que vuelva a mí me la va a trabar, ¿verdad? Mire qué terrible. ¿Por qué? Porque aunque el hombre haga sus mayores intentos por descubrir, no va a poder. Entonces, ¿cuál es el punto, pastor? El punto es que no nos enfoquemos en la soberanía de Dios, hermano. Lo que sea que esté pasando en nuestra vida, no trate de entenderlo. Mejor, sometámonos a Dios, entreguémonos a Él y esperemos en su gracia. Amén, hermano. O sea, esperemos en entender que los resultados van a ser perfectos. Y si no, ahí está el siervo Job, la historia del siervo Job. Imagínese ese hombre, hermano. Pongámonos nosotros en el lugar de Job. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho? Alguien me preguntó una vez y me dijo: pastor, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho si a usted le hubiera pasado lo de Job? Yo, sin mediar palabra, le dije: yo le hubiera reclamado. ¿Por qué me quitó todo y no la señora? ¡Ay, qué barbaridad! Son bromas, hermano. Yo le hubiera reclamado. Y entonces pues no estamos en nada. O todo o nada. Aquí están, pues, llévatela. Te la ofrezco en sacrificio vivo. No, son bromas. No, yo la amo. Ahí están mis suegros. Vaya, pues. Ten cuidado con lo que voy a decir. Mire lo que pasó con el siervo Job. Ni sus mismos amigos lo acusaban a él y le decían: no, me arrepentiste, ingrato. Arrepentite, hombre, si estás así, ¿por qué no quieres dejar el pecado? Por eso estás así. Y empiezan a acusarlo. Y Job les decía: ay, qué bárbaro. Pero ¿qué dice al final de la historia del libro? Dice: y el postrer estado de Job fue mejor que el primero.
porque allí sale a relucir la gracia de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Ahora vamos a continuar para ir finalizando. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, oiga esto, ¿lo puede leer ahí? Creo que vamos en el siguiente, ahí. Porque todas las cosas, oiga hermano, todas las cosas, amén, proceden ¿de quién? De Dios. Todas, de la A a la Z, todas las cosas proceden de Dios, de Él, y existen por Él y para Él. ¡Qué maravilloso, hermano! Cuando entendemos esta palabra, significa entonces que le podemos encontrar sentido a nuestra vida. Le podemos encontrar sentido a lo que estamos viviendo, sea bueno, sea malo, sea lo peor que nos pueda estar pasando en estos mismos momentos. Con eso es más que suficiente para entenderlo. Amén. 2. Existen por Él. Ahí dice, hermano, mire. Es decir, que Él en su soberanía lo ha permitido. Amén, hermano. Le voy a poner un ejemplo. En la historia del mismo libro de Job se presenta un caso de estos. ¿Cuál es el caso? Dice la narrativa que vienen los hijos de Dios donde Dios, ¿cierto, hermano? Y entre ellos iba ¿quién? Satanás. Satanás como hijo de Dios, no Satanás el diablo que nosotros conocemos. Ahí después me pregunta por qué y cómo y nada, pero ahorita no lo voy a explicar. Pero iba ahí él, iba como en calidad de fiscal, porque esa era su labor, su trabajo. Y entonces tiene una conversación con Dios y le dice, Dios mismo. Ni siquiera fue Satanás el que lo motivó, ni siquiera fue Satanás el que empieza a decirle, mira, no, hombre, ¿y por qué no le metemos a aquel? Pecadémoslo, hagamos los pedazos. No. Dios empieza diciéndole, mira, ¿y cómo ha visto ahí a mi siervo Job? Bueno, le dice que la verdad es que si este hombre pasa de rodillas dándote gracias, porque lo tenés más bendecido que todos los hombres en el mundo. ¿Cómo no va a estar así? Mire, Dios. Entonces viene él al final para no tardarme mucho y le dice, ¿sabes qué? Ve, pruébalo, hazle de todo menos su alma. Eso no. Entonces es lo que dice ahí. Mire, proceden de él y dice, existen por él. Es decir, que él ha otorgado o ha dado el permiso de que las cosas sucedan. Amén, hermano. Ha puesto límites hasta dónde va a llegar la enfermedad que pueda estar padeciendo. Ha puesto límites hasta dónde va a llegar el problema de lo que está pasando. Y después de ese límite, las cosas van a funcionar. Pero mientras tanto, hay que fortalecerse. Por eso es que el punto no es, Señor, sáname. Y si no me sanas esta semana, yo dejo de ir a la iglesia. No, hermano, usted está haciendo mal. El punto sería, Señor, ayúdame. Fortaléceme a pasar esta prueba. No importa cuánto dure, Señor, pero aquí estaré presente siempre, dándote la gloria a ti, dándote la honra a ti, porque tú te la mereces. Si tú te places sanarme mañana, bendito sea. Pero si nunca me sana, bendito sea por siempre. Mire qué maravilloso es Dios, hermano. Qué maravilloso es Dios. Pero eso lo vamos a entender aplicando eso, que todas las cosas son otorgadas por el permiso de Dios, existen por Él. Y la última, ¿qué dice? Para Él. O sea, que hay un propósito encerrado en las cosas que nos pasan. Amén. Hay un propósito. A Israel le pasó. No, Israel estaba a un paso, hermano, de Egipto a la tierra de Canaán. Padre bendito, si eso estaba cerquita. ¿Y qué hizo Dios? Ay, hermano, los que fueran la gran vuelta, ahí iban los pobrecitos caminando que nunca llegaban. Y cualquiera pudo haber entendido y decirle, Señor, qué bárbaro, si aquí estaba un atajo derechito.
Y así eso es lo que nosotros queremos en nuestra vida, ¿cierto o no? Que Dios nos responda así, mire. Que nos crucemos el puente y ya tengamos la casa que le estamos pidiendo a Dios. Amén, hermano. Que amanezcamos el siguiente día y que por arte de magia nos aparezca el carro parqueado, ¿verdad? Y ay, Señor, ayer te lo pedí, hoy me lo diste. ¡Qué bárbaro! Ese es mi Dios. No. Y viene el Señor y dice, vaya, está bueno, te lo voy a dar, pero tenés que empezar una larga caminata. Y en esa caminata muchas generaciones murieron. Murieron. ¿Por qué? Porque no la aguantan todos. No la soportan todos. ¿Sabe por qué? Porque empiezan a dudar del propósito divino de Dios. Y mueren en el intento, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? No mueren en el intento, hermano. Convirtámonos en un Josué, ¿cierto? Convirtámonos en ¿quién fue el otro? En un Caleb, que a pesar de todo nos mantuvimos. Y cuando llegamos al momento y nos tocó que, mire, ver lo que Dios nos había dado, ¿cuál fue la acción? ¿Cuál fue la manera de actuar de estos dos hombres? Entrémosle, ya estamos aquí, conquistemos. Amén, hermano. Y esa es la razón, cuando entendemos el para Él, ¿cierto? Que todas las cosas tienen un propósito, todas. No importa lo que pueda estar cruzando hoy mismo, tiene un propósito. Lo que le pasó, pastor, viera qué terrible. Mire, pastor, si yo había orado, me cubrí con la sangre de Cristo, le dije, Señor, haceme invisible, y solo salgo de la casa y me asaltan, pastor. ¿Dónde está Dios, pastor? En el asalto, usando al ladrón para que le quitara todo lo que tuviera. Pero ¿y por qué? Eso ahí se lo pregunta cuando estén en el reino del Señor, y si le queda oportunidad. Hoy por hoy lo que tenemos que entender es su gracia. Amén, hermano. Que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Y entonces dice más adelante, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa entonces? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y todo esto que acabamos de estudiar se resume en una sola frase en la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es? Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahí está encerrado algo que se llama soberanía y gracia. Ame a Dios y que no le importe lo que Dios haga. Lo que usted y yo tenemos que saber es que todo eso nos va a ayudar para bien. Dele un buen aplauso al Señor y vamos a orar. ¡Aleluya!